Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año, nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en versión Reina Valera 60, siempre en orden canónico en esta oportunidad, y estamos en el Evangelio de Lucas y vamos a leer el capítulo 11 y el capítulo 12, Dios mediante, para seguir avanzando. Siempre agradeciéndoles a ustedes por estar allí, edificándonos mutuamente con la palabra del Señor. A nuestro gran Dios también le agradecemos por su providencia de salud y también agradecemos a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, en este caso versión NBI, una Biblia devocional recomendable de editorial Holman, y también le agradecemos al apoyo que hace a la serie Leemos la Biblia en un año. Estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios, una Biblia recomendadísima para mujeres también, de editorial Portavoz, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Así que oremos y leamos la palabra juntos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Ayúdanos a ser instruidos en tu perfecta voluntad, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y juntos rogamos, Señor, que tú nos hables con tu palabra. Dios, aquí está nuestro corazón y lo presentamos delante de ti como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 11, titulado desde el versículo 1, Jesús y la oración. Y va a decir así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tremendo, ¿no? Porque todo este pasaje tiene una gran enseñanza. Primero, saber qué decir cuando oramos, respetando las prioridades de nuestra vida en nuestra relación con Dios. Y el Padre Nuestro nos enseña las prioridades de nuestra vida. Primero Dios, luego su soberanía, su voluntad de nuestra vida, luego la providencia del Señor, luego allí el perdón de los pecados, teniendo conciencia de siempre perdonar a otros, y finalmente pedirle que nos libre de todo aquello que nos tiente a hacer lo malo o a no hacer lo bueno a través de la tentación. Y luego declara finalmente el Señor que nunca se es importuno cuando uno busca al Señor. ¿Me explico? Está allí buscando, y el que busca halla, y el que pide se le da, y el que llama a la puerta se le abre.
Esa es la realidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios atento a las oraciones de sus hijos. Ponelo en el comentario. Dios está atento a las oraciones de sus hijos. Ahora, que responda rápido o no es otra cuestión porque depende de su voluntad. Depende de su voluntad. Por eso tenemos que tener confianza en Dios. Oramos, clamamos, presentamos nuestra petición y luego esperamos con esperanza. ¿Escuchaste eso, no? Luego esperamos con esperanza, pero nunca vamos a dejar de creer que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Jamás, porque es un axioma bíblico. Por más que digan los que anden por ahí, nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. Una casa dividida contra sí misma es el título del versículo 14 en adelante y dice así: Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ahí Jesús está trazando bien cuáles son los límites de las cosas que se consideran que son de su parte y las cosas que se consideran que son en contra de él. Atribuirle el poder de Dios a Satanás es jugar con un fuego que quema, porque eso es parte de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El espíritu inmundo que vuelve, dice el versículo 24, dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Quiénes son los bienaventurados? Es el título del versículo 27 en adelante. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, la ponen en práctica. Así que ponelo en el comentario: son bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios. Seguimos poniendo en el comentario y aprendemos juntos. Son bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios. La generación perversa demanda señal. Es el título del versículo 29. Y apuñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. No, hablando de que él es más relevante que lo que fue la sabiduría de Salomón o lo que fue el mensaje exhortativo de Jonás. La lámpara del cuerpo es el título del versículo 38 en adelante, y dice así: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo.
Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y aquí está hablando de la necesidad de tener pureza interior. ¿Escuchaste eso? Necesidad de tener pureza interior, reflejando la pureza a través de lo que es la luz. La luz. Y un ojo que mira bien, un ojo que mira puro, con pureza. Por eso el apóstol Pablo le dirá a Tito, para el puro, todas las cosas son puras. Ya lo vamos a leer más adelante. Y lo voy a mencionar tantas veces que de alguna manera la pureza nos habla de no alguien que simula pureza, sino un árbol bueno da buenos frutos. Alguien que es puro, para el puro todas las cosas son puras. Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley, es el título del versículo 37 hasta el final, y va a decir lo siguiente. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos que de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Fíjense cómo aquí se habla de los mártires. Primero Abel y luego Zacarías, el hijo del sacerdote que estuvo allí siendo un padrastro, un tutor del rey, que luego manda a matar a su hijo Zacarías. La expresión está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 21. Luego de la exhortación tremenda de Zacarías, el rey lo manda a matar y lo matan allí mismo, no temiendo el hecho de que nadie pueda morir en el atrio del templo. Allí lo manda a matar. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Por qué? Porque los intérpretes de la ley eran los que de alguna manera tenían el conocimiento de la ley por ser escribas, por ser personas que escribían la ley y conocían la ley de Moisés y también los escritos de los profetas también, ¿no? Bueno, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Y ahora leemos el capítulo 12, titulado en su versículo 1, La levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado a oídos en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Y qué es la hipocresía? Te voy a decir, un hipócrita es aquel que cree que puede ocultar todo de todo y hacer en lo que las apariencias muestren otra cosa. O sea, un hipócrita es aquel que se muestra de una manera y en secreto es totalmente contrario a lo que se muestra. Es alguien que se muestra honesto, pero que es corrupto y deshonesto en su vida privada. Alguien que manifiesta santo, pero que en la vida privada es terriblemente pecador. Alguien que se manifiesta respetuoso, pero que es irrespetuoso y violento en su vida privada. Alguien que dice en público cosas que son, políticamente correctas, pero que en privado trama y habla y realiza todo tipo de conversaciones terribles. Ser así es ser un hipócrita. Y poné en el comentario, no debemos ser hipócritas. Y eso es para todos, Para mí, para ustedes, para todos. No debemos ser hipócritas, debemos ser puros y ser transparentes. Así es la voluntad del Señor para nosotros. Dice el título del versículo 4 en adelante, ¿a quién se debe temer? Y dice lo siguiente, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, que es a Dios. Debemos temer a Dios. ¿Y cuál es la única manera de esquivar y huir de la hipocresía? El temor a Dios. El temor a Dios nos ayuda a no ser hipócritas. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El que me confesare delante de los hombres es el título del versículo 8 en adelante. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Fíjense cómo aquí nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no va a ser perdonado. Y esto es algo muy importante y tiene que ver con atribuir a Dios, a Satanás algo que viene de Dios. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud, es el título del versículo 3 en adelante, el rico insensato. Ahora sí dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Que era un oficio de aquel entonces, Jesús es el juez, Jesús era el juez de vivos y de muertos, dice la Biblia. Pero en este caso Jesús hablaba del oficio de juez o partidor de herencia. Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ponelo en el comentario, esto es crucial. Debemos guardarnos de toda avaricia. Y la avaricia no tiene que ver con tener mucho, sino con tener poco con avaricia. Cuidado, no importa la cantidad. Importa la actitud, y aquí dice guarda con la avaricia. Debemos guardarnos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate,
come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El afán y la ansiedad es el título del versículo 22 en adelante. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿Y no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Que pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. La importancia de buscar el reino de los cielos y así de esa manera descansar en Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Tesoros en el cielo es el título del versículo 32 en adelante, y dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare ahí, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora llega el ladrón, a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El título del versículo 41 es El siervo infiel, y dice así: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Hablando del siervo vigilante, la parábola del versículo 35 al 40. Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y está hablando de aquellos que tenemos responsabilidades tremendas en el reino de los cielos en relación a servir a otros, y responsabilidades de administración en el reino de los cielos. Al que mucho tiene, mucho se le demandará. Ponelo en el comentario. Es un axioma bíblico aplicable a todos los tiempos, en todo lugar.
Jesús, causa de división, es el título del versículo 49 en adelante. Fuego vine a echar en la tierra, dice. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Es el título del versículo 54 en adelante y dice así. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Y finalmente el versículo 57 al 59 es titulado, arréglate con tu adversario, y dice así, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y por supuesto habla de aquellos que saben que cometieron un delito, pero que son tercos y deciden ir al juicio y no se dan cuenta de que en el juicio les va a ir mal, porque hay mucha evidencia en su contra. Bueno, de alguna manera nos habla de arreglarnos con nuestro adversario y sobre todo, en la vida espiritual, arreglarnos con Dios, ponernos a cuenta con Dios. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos algo que nos está separando del Señor, que es el pecado, y la única manera es ponernos a cuentas con Dios. Por último, creo que el 5.º comentario de este video pone, debemos ponernos a cuenta con Dios y con las personas. Y así de esa manera terminamos con la lectura de este video, que se hizo un poquito más largo porque son 2 capítulos bastante largos, el 11 y el 12 de Lucas. Les agradecemos a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, una Biblia devocional, en este caso versión NBI, y también la hay en versión Reina Valera 60, y estoy leyendo la Biblia de letras súper gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios. Tremenda Biblia devocional, la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios de editorial Portavoz, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso en todo a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!